Tiempo para conversar con Antonio Gala. Con Antonio Gala, con el que una conversación puede durar días, supongo que si el cansancio no hace mella en él, meses. Antonio Gala es un conversador nato. Como hombre, por otra parte, muy inteligente, muy ingenioso, con una historia importante que contar, pienso que hay muchas cosas en las que tratar de profundizar hoy, si es que Antonio se presta a que penetremos un poco en su intimidad, en su interioridad. Con absoluta indefensión. Gracias, Antonio. Antonio Gala viene al mundo justamente cuando España está empezando su guerra civil en octubre de 1936. ¿De alguna manera los acontecimientos vividos en esos primeros años marcan la vida de Antonio Gala? Pues yo creo que no. No, porque en definitiva la infancia de un ser humano suele ser muy precavida por los que están alrededor. Entonces lo que sospecho es que sí oí los ruidos de la guerra. Yo pasaba por allí y había guerra. Entonces es natural que escuchara los ecos, pero no recuerdo de una manera muy clara el contacto como podría recordarlo si hubiera sido mayor. Sí recuerdo un poco más los años de posguerra, esos que se llamaron los años del hambre, los años del boniato y del pan negro. Y lo recuerdo precisamente porque en casa había un personaje muy famoso, el ama, que no se sabe si se llamaba ama porque se llamaba Amalia, o porque era el ama de la casa, o porque era mi ama de cría. Y la pobre lo pasaba muy mal, porque lo que a mí me gustaba comer era precisamente lo que veía comer a los demás niños, que eran los boniatos, mientras ella hacía largas colas para ahorrarme tener que comer boniatos. Y lo pasaba muy mal cuando, montándome en un coche de caballos en Málaga, por ejemplo, yo me dedicaba a robarle las algarrobas que llevaban un saquito el cochero del coche de caballos, y naturalmente el cochero me acusaba de ladrón de algarrobas. Entonces esos años de posguerra sí los recuerdo un poco, pero no los de la guerra. Volvamos a la infancia. ¿Cómo era la casa de Antonio Gala, la casa de los padres de Antonio? Pues una casa grande, imposible de calentar. En Córdoba hace calor, pero en invierno la gente suele ponerse el abrigo al entrar en la casa. Está en la calle sin abrigo, pero al entrar lo coge del perchero y se lo pone, porque hace mucho más frío dentro que fuera. Son altos techos, grandes habitaciones, patios de mármol, surtidor. Entonces es una cosa terrible. Esa casa era especialmente fría, pero al mismo tiempo, claro, era la casa de mi infancia y me hubiera parecido grande aunque hubiera sido mucho más pequeña, porque el pequeño era yo. ¿Antonio estaba más cerca de papá que de mamá o viceversa? Pues en principio quizá el chico esté más cerca de mamá, como tú dices, y eche más de menos a papá. Pero luego, pasando el tiempo, quizá yo haya estado siempre un poco más cerca de mi padre. Sucede conmigo un caso especial, y es que el eslogan de mi vida familiar, de mi vida religiosa y de cualquier tipo de vida, de la política también, es un eslogan que podría tener una marca de naranjada. El eslogan es del naranjal a los labios. Yo detesto los intermediarios y me gusta ir derecho a la cabeza y entenderme mejor con los de arriba que con los que están en los peldaños intermedios. Entonces probablemente yo deseaba tener un contacto permanente con mi padre, que era más difícil, mientras que el papel de mi madre era el de omnipotencia suplicante en algún caso o el de testigo de cargo en el peor de los casos. Entonces creo que estaba más cerca de mi padre. En definitiva, diríamos que había también una predilección a la recíproca. Aparentemente no. Aparentemente mi padre era exigente con todos los hermanos, porque tenía una especie de orgullo trasladado a sus hijos. Era un hombre que quizá el único error que cometió, es una de las personas más inteligentes, y lo puedo decir objetivamente, que he conocido, y quizá el único error que cometió fuese querer realizarse él, completarse él en sus hijos, cosa muy peligrosa para los padres y que yo no aconsejo en absoluto. El padre tiene su propia vida, la da a sus hijos, y la vida de sus hijos, no por habérsela dado, debe írsela quitando poco a poco. Entonces mi padre tenía un enorme orgullo de nosotros y teníamos que ser los primeros en todo. Esto era hasta cierto punto no doloroso, porque el dolor que podía producirnos a nosotros el hecho de perder los primeros puestos en el colegio
era el dolor que le podía producir a mi padre, pero no de otra manera. Entonces, mi padre era recto, pero no rígido. Era exigente, pero sobre todo paternal. Era una persona que supongo yo que en el carnet de identidad suyo debía haber puesto como profesión, en vez de médico, padre. Y solo a la larga, muy a la larga, se descubrió, cuando apenas ya había remedio, que en efecto existía una correspondencia de predilección de mi padre por mí frente a mis otros hermanos. Hubo, a lo que parece, por esta confesión, una devoción profunda de Antonio Gala por su padre. Muy grande, sí. Una devoción quizá más grande incluso de lo que el niño en ese momento pensaba que te sentía. Probablemente porque cuando se es niño se tiene una necesidad de ídolos, y se tiene una necesidad de ídolos que no tengan los pies de barro, porque no hay nada que el niño perciba tanto como la injusticia y como ese barro en el que se sustentan los falsos ídolos. Mi padre no me defraudó nunca, y puedo seguir diciendo que de alguna forma, esté donde esté ahora, por supuesto no está ya en esta vida, me siento unido a él, me siento hijo suyo. Hay una cosa que llama la atención en las notas biográficas de Antonio Gala, y es el hecho de que haya estudiado 3 carreras. ¿Por qué? ¿Para qué? Nunca lo he sabido, pero las estudiaba con una cierta facilidad, y supongo que porque me aprendía la letra pequeña y entonces los catedráticos daban por supuesto que me sabía la letra grande. Hice Derecho, hice Filosofía y Letras, hice Ciencias Políticas y Económicas casi de una manera simultánea, y acabé los doctorados muy joven, y no sabía exactamente para qué las estudiaba. Al terminar yo quise haber seguido estudiando, que era lo que de verdad me atraía, y quise hacer la carrera de arquitectura. Recuerdo que mi padre me dijo siempre que no intente simultanearla con la de arquitectura, que era con la de medicina, que era lo que yo quería. Porque la carrera de arquitectura me gustaba mucho para ejercerla, pero la de medicina me gustaba para estudiarla, porque creo que son 2 contrapesos que dan perfectamente la medida del ser humano, que es en el fondo lo único que me ha interesado siempre. Entonces ya pues dejé de estudiar y me puse a estudiar otra vez. Me puse a estudiar las oposiciones de abogado del Estado, que era lo que mi padre en el fondo quería que hiciera. O sea que esas 3 carreras en el fondo las hacías por complacer a tu padre. Lo hacías como un sacrificio de amor. Yo creo que en mi vida quizá haya muy pocos gestos que yo haya hecho que no hayan sido gestos de amor. En mi vida creo que hay muy pocas cosas que yo haya hecho por mí mismo y no en función de otra persona que en aquel momento estaba a mi lado, o que en aquel momento sentía devoción por mí o suscitaba mi devoción. Estamos entonces en que vas a las oposiciones para la abogacía del Estado, y este es otro de los datos sorprendentes de tu biografía, y de pronto interrumpes las oposiciones y te marchas. Sí. Abandonas. Interrumpí las oposiciones en el momento en que me di cuenta de que podía ganarlas. Me dio tal horror verme metido en un organismo en el que yo probablemente hubiera chirriado, y en el que verdaderamente teníamos tan pocos puntos de contacto el cuerpo de abogados del Estado y yo, que entonces dejé las oposiciones, con el consentimiento paterno por supuesto, y me fui a la Cartuja de Jerez. ¿Por una crisis de misticismo? No, yo no creo que fuese una crisis de misticismo. Creo que lo que buscaba era la serenidad. ¿Pero querías ser monje? Lo fui. ¿Lo fuiste? Sí, lo fui de hecho. Si dejé de ser monje, como tú dices, no es porque yo quise, sino porque la Cartuja entendió que la voz mía no era su silencio, que yo tenía una voz y debía ejercerla. Es decir, en definitiva, la Cartuja fue la que tiró de la manta y puso de manifiesto algo que durante mucho tiempo yo sabía, pero que no sabía si podría o no cumplir, que era un destino, el destino de escritor. Que había una voz que valía la pena de que se oyera y que había que cultivarla. Eso era lo que pensaron ellos. ¿Y en la Cartuja cómo era la vida de Antonio Gala? Pues era una vida absolutamente anónima, como la que se hace en la Cartuja, una vida absolutamente normada, y muy bien normada, porque desde el siglo XI no se han cambiado los horarios, ni se ha modificado la liturgia. Entonces es que está bien pensada cuando los hombres que se retiran allí y tienen todo el tiempo para estar retirado consigo mismo,
y buscándose a ellos y buscando, digamos, a la divinidad a través de ellos, no son solo solitarios, sino solidarios. A mí me parece que el hombre cuando es solitario simplemente, y un solitario por soledad impuesta, es simplemente un imbécil que por imbécil se ha ido quedando poco a poco solo. El solidario de verdad, el solitario que acepta su vocación de soledad, porque es una vocación, me parece que es el más solidario de todos los hombres, el más capaz de amistad, el más capaz de sentimientos altruistas y el que de alguna manera lleva a todos los demás seres humanos consigo, puesto que no se dedica y no se vierte en uno solo o en varios solos, porque no crea una familia a la que va reduciendo todos sus afanes, sino que se dispersa, digamos, en el buen sentido de la palabra, sobre todos los demás. Y entonces es un ser humano que vive, alienta, trabaja en función de todos los demás seres humanos. Después de escucharte, pienso que un sedimento místico sí ha quedado en ti. Bueno, es natural, lo tenía ya, y ¿en qué ser humano no hay un sedimento místico? ¿Hubo en esa época, antes o después de la Cartuja, un primer amor? Hubo un amor inicial, todos tenemos un amor inicial, ese amor de colegio, ese amor de recaditos y miradas, ese amor furtivo, ese amor platónico. El amor platónico debe ser el que se hace de perfil. Entonces sí lo hubo, fue un amor gracioso que aromó un poco un año, 2 años de mi vida, de mis vacaciones, de verano, y que esperanzó esa vuelta al colegio. Tenía 11 años, que es una bonita edad para empezar y hacer ese salto mortal, como todos los saltos de la infancia a la adolescencia. La salida de la Cartuja coincide con el comienzo de la vida literaria de Antonio Gala, ¿o ya había una vocación antigua, arraigada y más o menos traducida en poemas, en pequeños escritos? Yo creo que lo del escritor es una cosa clara. Nadie quiere ser escritor. Una persona no puede decir yo quiero ser escritor. Se nace escritor. Luego se perfeccionan los utensilios de ese triste y moderadamente agradable oficio que es el de escribir, pero uno nace siendo escritor, como nace con los ojos de un color o el pelo de otro. Entonces, la dificultad consiste en aceptar ese destino, en ponerse esa cruz donde menos le duela a uno y en procurar cumplirlo, porque no cumplirlo es mucho peor y mucho más incómodo a la larga. Luego, dentro del camino de escritor y del destino de escritor sí caben vocaciones. Cabe la vocación del poeta, cabe la vocación del novelista, cabe la vocación del autor de teatro, pero escribir es siempre un destino, y yo creo que lo único que hacía antes de escribir era mamar. Vamos, yo me recuerdo siempre escribiendo, creo que, por supuesto, hice y velé las armas ante Nuestra Señora la Poesía, como la mayor parte de los escritores. Hay algunos libros de poemas publicados míos, pero luego sentí tal respeto por la poesía que me di cuenta de que solo se podía escribir poemas de rodillas, y al final de la vida, cuando ya se hubieran aprendido tantas cosas, cuando se hubiera conocido tanta gente, se hubieran visitado tantas ciudades, y quizá el último poema tenga 4 o 5 versos y lo resuman todo, como esos últimos poemas que estamos leyendo ahora de Borges, que son casi grajeas de soledad, de amargura, de alegría también, a pesar de todo, pero a pesar de todo. Es decir, la poesía ya no es para mí una forma de expresión, sino una vía de conocimiento y, en definitiva, una entrega final y una fructificación. El hecho es que, a pesar de que inicia Antonio Gala su camino por la poesía, y en la poesía sigue, como podemos ver y escuchar, de pronto su revelación se produce en el país con una obra de teatro que alcanza el premio Calderón de la Barca, Los verdes campos del Edén. ¿Cómo es ese paso tan brusco, ese paso probablemente lógico y gradual, pero que me gustaría conocer su proceso desde la poesía al teatro? Bueno, los poemas míos siempre tenían, y ahora lo veo claro más que antes, siempre tenían un sentido dramático, parecían monólogos dramáticos. Entonces, si ese monólogo se transforma en diálogo, estaba ya el drama y estaba ya el teatro. Lo que sucede es que hay una anécdota curiosa por la que yo me veo metido en este batiburrillo del teatro,
en el que nunca me pensé meter. Yo escribí también por amor Los Verdes Campos del Edén y me fui a Italia a dirigir una galería de arte. Entonces, con el ejemplar de Los Verdes Campos del Edén se quedaron unos amigos míos que entonces eran novios y ahora están casados, y falsificando mi firma presentaron el autógrafo al premio Calderón de la Barca, que era para autores no estrenados y que llevaba muchos años sin darse, hasta el punto de que Fraga, después de dármelo a mí, dijo, bueno, si este premio lleva 22 años y no ha salido ningún autor nuevo, lo mejor, ya que ha salido uno, es no esperar otros 22 años y suprimir el premio, y lo suprimió. Entonces premiaron la obra y yo me enteré de que me habían premiado una comedia que yo no había presentado a ningún concurso porque no acostumbro a concurrir. Soy como esa casa de vinos que no tiene costumbre de acudir a competencias. Que no participa. No participa. Entonces, en mi situación se produjo una situación equivocada, porque normalmente los autores españoles pasan un largo calvario antes de llegar a su primer estreno. El calvario mío fue después de llegar al primer estreno, porque al primero llegué sin ningún esfuerzo, no hubo ningún vía crucis, es decir, mi vía crucis fue de retroceso. Pero tampoco hubo vía crucis. Quiere decirse que la aparición de Antonio Gala fue saludada con gran estrépito, con gran alborozo. Hubo un crítico, Enrique Llobet, que se mostró generosísimo con Antonio Gala, aunque quizá más tarde, no sabemos por qué razones, tratara de hacer lo contrario con otra obra del mismo autor. Sí, yo me acuerdo que dije entonces, Llobet me lo dio, Llobet me lo quitó, bendito sea la voluntad de Llobet. Muy de Gala. Lo cierto es que esa aparición fue muy brillante. Alejandro Casona dijo también cosas muy amables acerca de la promesa, de la joven promesa del teatro renovador español que traía Gala. Era un teatro que estaba un poco al margen del teatro al uso en ese momento en el país. Y yo pienso que aunque en las obras siguientes no fue tanto el éxito, sin embargo, Gala tuvo siempre un mismo margen de crédito y sobre todo lo tuvo en los empresarios, que parece que han creído siempre en Gala. Yo quisiera saber por qué apostaron siempre los industriales del teatro por Antonio Gala. Bueno, eso no lo sé. Ahora sí podría decirlo, pero entonces no lo sé, porque realmente no era un autor como, digamos, muy comercial. En ese momento, por razones que tampoco sé, el público se ha ido acostumbrando al autor, porque es curioso, a veces se piensa que el autor ha ido evolucionando y acercándose a su público, y no es así. Es el público el que se va acostumbrando a unas maneras de decir, a unos procedimientos, a unas técnicas que conoce. Eso es como en el amor. Yo creo que hay una elección recíproca. Sí, hay una especie de ósmosis extraña. Exacto. Entre el autor y su público, porque se puede hablar de su público. Entonces ahora sí creo que los empresarios se apuntan, prácticamente tengo un solo productor, pero no porque haya firmado una exclusiva, sino porque produce bien las comedias. Pero entonces realmente el calvario sí existió, porque el teatro español, que me había recibido con palmas y ramos, luego fue muy difícil. La segunda comedia se estrenó con muchísimos cortes de censura, con 80 y tantos, y además después de estrenada a los 15 días se retiró de cartel por imperativo categórico. Y la tercera comedia quizá tenía, yo me había anticipado a los hechos, quizá las cicatrices de que se hablaba en ellas, me refiero a Noviembre y un poco de hierba. La segunda fue El sol en el hormiguero. En Noviembre y un poco de hierba yo hablaba de cicatrices que probablemente no estaban todavía cicatrizadas y todavía estaban dolientes. Y se produjo un estremecimiento en el público, y fue una comedia que es sin duda alguna mi predilecta, porque la escribí dando un curso de conferencias en Norteamérica, y claro, me consolaba extraordinariamente escribir en castellano y recrear un lenguaje popular, que era lo que hice en Noviembre y un poco de hierba, y no tuvo prácticamente ningún éxito, a pesar de que ahora quiere reponerse y que es indudablemente la obra mía preferida, quizá porque los padres siempre prefieren a ese niño un poco mongólico y no lo ven tan mongólico como lo ven los demás, no lo sé. Total, que el calvario llega un momento en que se acaba, afortunadamente. Sí, y llega eso que se llama éxito, y que para mí pues no significa gran cosa. El éxito para mí siempre ha sido algo de quita y pon. Me parece que tanto el éxito como el fracaso dependen un poco de nosotros y de nuestro interior, que somos nosotros los que nos damos o nos quitamos el éxito
Y el éxito en el fondo puede ser algo como una prenda externa que nos sienta más o menos bien, pero que son los otros los que ven que nos sienta más o menos bien y que a la hora del trabajo hay que quitársela porque se trabaja mejor sin chaqueta que con chaqueta. De modo que el éxito... ¿No te envanece? No, no me envanece y sobre todo yo ejerzo una profesión en que no caben las vanaglorias. El público puede producir una voltafache y ha habido recientes ejemplos de ello y volverme completamente la espalda. Es un oficio, el de escritor, primero un poco triste porque el escritor no participa de la vida, el escritor la cuenta. Al escritor se le obliga a cantar lo que apenas se sabe balbucir. Al escritor se le obliga a correr como un caballo en una carrera y a veces ese caballo está corriendo sin saber qué jinete lleva encima ni si lleva algún jinete. Es un poco marginado porque lo importante, participar en la vida, es meterse en la vida hasta los dientes, no contar la lucha que es la vida. Entonces, tener éxito en un oficio de testigo, que no otro es el de escritor, no es demasiado éxito. El escritor para mí de verdad no es nada más que un observador que tiene esponjas en los ojos, se carga de agua y se empapa y luego se exprime sobre el papel y nada más. Entonces escribir es llorar, como en Larra. Escribir es llorar y escribir es gozar, no siempre es llorar. Larra exageró y exageró hasta el final pegándose un tiro. Pero escribir es llorar con el llanto de los demás, no con el propio llanto, y reír y gozar y procurar de alguna manera asimilar la vida, ya que la vida no está dentro del escritor, sino que él, por ser buen testigo y cuanto más objetivo se es mejor, se tiene que alejar un poco de la vida para tener perspectiva y contarla como es debido. Y como autor, aunque existe ya un público propicio al autor, es decir, su público, ¿no exige eso o no obliga eso al autor a tomar unas ciertas cautelas, a evolucionar, a mutilar un poco, a manipular un poco su idea original con objeto de acoplarse a los gustos expresados por ese público, por ese segmento de público? Bueno, el teatro es de todos los géneros literarios el más terrible, porque es como domar una quimera, es como ponerle vallas al campo. En teatro y mientras escribe, el autor siempre tiene que estar apeándose un poco, diciendo esto es demasiado bello, esto ha salido largo, esto no lo van a entender, habrá que repetirlo, aquí hay que meter una frase ingeniosa para retener la atención de los espectadores. El espectador español es terrible, cuando se le va la atención ya no lo recupera ni la paz ni la caridad. El espectador español, si no se le pasa, y bien lo sabía Lope de Vega, por delante en 2 horas desde el Génesis hasta el juicio final, acaba por quemar el teatro, padece la cólera del español sentado. Entonces no se puede decir que el espectador sea siempre un colaborador, a veces es un verdadero inquisidor. Entonces, en efecto, el teatro te hace tomar un ritmo, emplear, por ejemplo, como yo empleo el sentido del humor, no porque yo quiera hacer reír a los espectadores, prefiero y creo que es mejor que les haga reír su propio padre, que para eso están los padres, pero yo lo empleo como instrumento de trabajo, es decir, como una diagonal, como el camino más corto para llegar de este extremo al otro sin hacer un circunloquio y dar la vuelta, cosa que el espectador español no tolera. El espectador español entiende mucho mejor una frase ingeniosa, breve, rápida, concisa y significativa que un razonamiento. De cualquier modo, hay sorpresas y contradicciones aparentes en la obra de Gala. Hay una obra de Gala en el principio que luego ha ido zigzagueando y que ya en los últimos tiempos parece como con un mensaje mucho más abierto y más claro. Parece que las claves van desapareciendo. Bueno, eso quizá no dependa enteramente de Gala, sino de los condicionamientos de Gala. Ha habido momentos momentos largos, en que en España el escritor ha tenido que escribir un poco con la lengua entre dientes, ha tenido que escribir un poco en clave, ha tenido que contar con que el espectador entendiese no solo el texto, sino el subtexto, no solo lo que se decía, sino lo que se le quería decir. Por eso, en este momento, creo que la censura ha hecho, y esto es insólito que lo pueda decir un autor de teatro, un cierto beneficio al teatro español en cuanto que nos ha preparado a los espectadores
y les ha comunicado una cierta capacidad de recepción, les ha afilado la receptividad, y los espectadores en este momento están en condiciones de oír mejor el teatro y de entender mucho mejor lo que se les quiere decir, porque durante mucho tiempo han entendido incluso lo que no se les podía decir. ¿De qué autores cree Antonio Gala que es acreedor? ¿A quién le debe algo Antonio Gala? Es difícil decirlo porque quizá... ¿Me permites que te haga una observación sí. vista desde fuera, de un Sí. espectador? En el cariño por los pobres tipos, en el cuidado por las cosas históricas, en la sugestión un poco por los fenómenos del país, tratados como paralelamente desde otra altura, yo creo que hay una cierta deuda con Buero. ¿Estoy en ello o estoy equivocado? Deuda con Buero tenemos todos. Buero da una gran campanada en el 49, que es Historia de una escalera, pero hay más quizá. Sucede que la preparación mía no va encaminada, como he dicho antes, hacia el teatro. Yo no iba a ser un autor de teatro. Por otra parte, en España hay una especie de discriminación. Autor no se llama nada más que al del teatro, al autor de libros se le llama escritor. Y eso es culpa de la generación del 98, que toda ella quiso escribir teatro y casi toda la escribió regular, menos Valle Inclán. Entonces se vengó diciendo que el teatro apenas era un género literario, y si era un género literario lo era muy impuro. Pero creo que como mi formación no iba camino de autor dramático, yo tengo influencias de autores distintos, de creadores no teatrales. Quizá de los teatrales los que más influencia, digamos, esa influencia remota, casi visceral, no visible, que tiene un autor en otro, puedan ser Ibsen, O'Neill, Strindberg, pero quizá haya más influencia de otros autores no dramáticos, como un Rilke, como actitud vital de un Rilke o de un San Juan, o desde luego, si se trata de nuestros propios autores, de los autores españoles, no de los autores del Siglo de Oro, a los que verdaderamente no venero demasiado, sino de los anteriores, los entremesistas, el autor de la Celestina, la Celestina sobre todo, ahí hay una gran raíz, un gran antecedente. Los grandes predicadores del barroco, que conocieron y manifestaron mucho más honestamente su España que los autores del Siglo de Oro. Es decir, yo me entronco con la tradición más a través de la novela picaresca que a través de todo nuestro teatro. Luego hay mucha poesía en la obra de Gala y de pronto mucha trivialización. El lenguaje se hace como muy gráfico, como muy de la calle, sí, como muy expresivo, como un látigo. Sí, bueno, eso es una técnica que casi no es consciente, sino que es una técnica de nacimiento, el bajar a la zapatilla desde el coturno, el desconcertar al espectador, el llevarlo casi hasta el límite de lo lírico para de repente hacerlo caer con una palabrota que rompe la tensión. Esos prosaísmos que utilizaba Eliot en poesía y que me parece que son necesarios y son ya cuestiones de oficio, son cuestiones de tener el instrumental un poco en los dedos y no cortarse con él. Bueno, habría miles de cosas más de que hablar y el tiempo se nos está yendo. Yo quisiera ahora ahondar un poco más que en la obra, en el hombre. Hay un Antonio Gala que dicen que es un dandy. ¿Eres un dandy? Por lo menos en el sentido de que la minoría es lo que importa. No. Primero, no tengo tiempo para ser dandy. El dandy necesita un cuidado excesivo de su propia persona. Yo no soy en absoluto nada narciso, como salta a la vista. Te clasifican como uno de los hombres más elegantes del país. De eso yo no tengo la culpa y supongo que lo hacen por mala voluntad. Eres un guionista de televisión. Bueno, pero eso no es una acusación. Muy cauteloso. ¿Cauteloso? ¿En qué sentido? Da la sensación de que en tus series ha habido como mucha cautela, como más contención que en tu obra teatral. Bueno, supongo que la televisión, que es un medio que no puede ignorar un escritor en este momento, dado que tiene pues de repente 13 millones de auditorio, no puede ser igual que el teatro. El teatro es otra cosa, tampoco el teatro se parece nada a los artículos. He procurado llegar hasta donde he podido. Yo siempre llego hasta donde me pitan falta. Y como articulista, pienso que estás escribiendo una independencia de criterio, una audacia y un espíritu de libertad realmente encomiables, y sobre todo creo que con un gran amor por la democracia y sobre todo por la defensa de los derechos humanos en todos tus artículos. Sí, eso es verdad. Eso ha sido sorprendente también para tu público, yo pienso.
No sé, pero lo cierto es que recibo más cartas como articulista que como autor dramático, que como autor de guiones de televisión. Verdaderamente, si me para la gente por la calle a saludarme o a darme una enhorabuena no, a insultarme no, prefieren insultarme por carta. Pues es a través de los artículos, sí. El hombre de sociedad, también tienes una cierta fama de ser hombre del jet set, de andar siempre entre nobles y entre gentes muy importantes. Eso es una cosa que la gente importante siempre quiere, es un poco coleccionista de leones, pero eso no tiene ninguna importancia y supongo que se ha exagerado mucho más. Aparezco tan poco en público que siempre la gente, cuando no estoy en público, pregunta ¿dónde estará este metido? Y siempre suponen que estoy en casa de alguna marquesa, eso es todo. Otra de las cosas de Antonio Gala es hasta qué punto este abandono indumentario está calculado o es espontáneo. Quiero decir, a ti casi nunca se te ve con una corbata, raramente con una chaqueta. ¿Es por comodidad? No, es que de verdad todo lo que sea superfluo me parece que no debe usarse. Casi todos los objetos que hay en mi casa tienen algo que cumplir, una función que usar, no puramente decorativa, no es una cerámica que está allí colgada, sino es una cerámica que sirve como ensaladera. Entonces la corbata, pues o uno se ahorca con ella o no la lleva. Por otra parte tiene muy mala suerte, me han regalado corbatas tan feas siempre, que durante mucho tiempo he llevado solo corbatas negras cuando llevaba corbatas. Entonces todo el mundo me preguntaba quién se me había muerto, entonces decidí ya no llevar nunca corbata o en las menores ocasiones posibles. ¿El bastón forma parte de tu estética? Forma parte de mi estática. Me he transformado ya en trípode, verdaderamente. Ya no soy un bípedo implume, como diría Platón, sino un trípode. Muy bien, y hay otra cosa más, que es la salud, la mala salud de hierro de Antonio Gala. Sí, es una mala salud espléndida, que por lo visto, según los médicos, me va a durar mucho tiempo y espero que sea así. Es decir, me he convertido en una especie de valetudinario, soy como un pensionista ya. ¿Te cuidas mucho? No me cuido demasiado porque trabajo mucho. Lo que sucede es que procuro trabajar en posturas cómodas y no venir mucho a televisión. Aquí tenemos un original de Antonio Gala. Este original nos da una idea de cómo trabaja. Tú no trabajas, creo, casi nunca sobre una mesa. No escribo sobre la mesa, escribo siempre sobre las rodillas. Sobre las rodillas y utilizando casi siempre esta apoyatura. Utilizo esa pequeña apoyatura. Soy muy roñoso, como se puede ver. No hay márgenes. No hay márgenes y apenas corrijo. Y además siempre empleo un papel que esté ya usado por la otra parte. No sé si es porque me da miedo a pensar que una memada que yo voy a escribir va a manchar un papel que está blanco y que era innecesario manchar. Curioso, sobre todo, no en la manera de escribir, sino curioso el hecho de que a Gala le guste escribir sobre papeles ya usados, sobre papeles que estén escritos por el otro lado. Sí. Lo cual puede ser también una manera de ahorrar. Supongo que es una cosa freudiana. Más que avariciosa, espero que sea Y freudiana. también un temor a la blancura total, a la virginidad total del papel, ¿no? Sobre todo es eso. Bien, Antonio Gala, el futuro del teatro de Antonio Gala, ¿cómo podemos decir que puede llegar a ser? No se sabe, eso no se sabe, porque me haces una pregunta que se la están haciendo casi todas las personas que gentilmente se preocupan de estudiar mi obra y que naturalmente yo sospecho que cuando me ven lo que desean es mi muerte, porque ya tienen su archivo perfectamente terminado y una obra mía que se saliese del tiesto podía echarles a perder el trabajo de mucho tiempo. Entonces el teatro mío no sé cómo se va a desenvolver, quizá tenga pronto, no tardando, un ligero parón de un par de años para escribir novela, que me atrae poderosísimamente y que necesito tiempo, sosiego y no este trasiego un poco inhumano que el teatro lleva y exige. Antonio Gala, una novela probablemente proyectada hace muchos años, antes de empezar la vida de dramaturgo. Una novela está esperándole, una novela que esperamos también todos los españoles. Muchas gracias, Antonio, ha sido muy interesante. Tendríamos necesidad de varios capítulos más porque la vida de Antonio es muy rica, es muy fértil su ingenio y es grande su experiencia. Gracias a ustedes también, amigos. Muchas gracias.
Me llamo Sara Montiel, servidora de todos ustedes. Bueno, hablar de mí misma, bueno, es muy simple. Soy una mujer muy extrovertida, me gustan las flores, me gusta estar en mi casa con mis hijos, me ocupo de la comida de mis hijos, de la alimentación, me ocupo de la ropa de mi marido, de la ropa blanca de la casa, me gustan las flores, estar en el jardín, en la piscina con mis hijos, me gusta el mar, la pintura, me gusta leer y soy una mujer normal, sencilla. Sara Montiel, esta vez la actriz española que ha obtenido mayor proyección internacional. Durante los años 50 y 60 inventó un estilo, creó una moda, marcó una época. En su voz quedaron inmortalizados los cuplés y las canciones que están en el recuerdo de todos. Y encandiló con su belleza. Ella encarnó los sueños y las fantasías de varias generaciones de españoles. Sara Montiel, buenas noches. Hola. Sara, tú siempre has desprendido un cierto magnetismo. Tú siempre has tenido un halo tan característico en ti que te ha hecho atractiva a los ojos tanto de hombres como de mujeres. Y tú has sabido explotarlo. ¿Tú a qué atribuyes ese hechizo tuyo? Bueno, yo creo que... no sé, en realidad. Te digo francamente que no lo sé. Pero sí soy consciente de que los ojos han sido muy importantes en mis películas, en mi cine, y la boca, y seguramente la manera de expresar, o la manera de cantar, o la manera de decir, o mi... no sé, esa cosa mía. Te he dicho no se también sabe qué es. que lo más importante de ti, más importante incluso que la belleza, y lo que explica un poco tu éxito ha sido tu personalidad, una personalidad que tú has definido alguna vez como fuerte y muy propia. Bueno, yo creo que sí, sí, efectivamente. Mi personalidad es un hecho, vamos, conocido por todo el mundo, porque soy una mujer tengo una personalidad muy determinada, muy presente, y sobre todo he sido una mujer y soy una mujer que no he imitado nunca a nadie. He tenido mi propia y tengo mi propia personalidad. Tú, Sara, naciste en Campo de Criptana, en la provincia de Ciudad Real, pero Sí. muy pequeñita, a los 4 años marchaste a Orihuela, Sí. en la provincia de Alicante. Tú alguna vez has dicho que te sientes muy manchega, pero que también tienes algo árabe muy fuerte en ti. Eso es una mezcla rara, ¿no? Bueno, ¿Qué sí, es lo que bueno. tienes tú de árabe? Yo tengo de árabe la paciencia, los celos y lo posesiva que soy. O sea, me gusta tener al hombre muy agarrado, a mis hijos, soy a la persona querida, al amigo, soy muy posesiva, soy muy celosa, o sea, eso es muy árabe. Tu padre era labrador y después en Orihuela conoció a Miguel Hernández, lo conoció en la cárcel, creo, al poeta Miguel Hernández. ¿Cómo Bueno, lo fue? conoció durante la guerra y después de la guerra. O sea, cuando en Orihuela había un sitio donde estaban durante la guerra los presos y después de la guerra los otros presos, o sea, de un lado y del otro, o sea, un follón. Entonces, cuando Miguel, en paz descanse, que por cierto ahora ha muerto el hijo, mi padre le fue a ver a Alicante antes de que se muriese. Le llevó comida, le llevó algunas cosas y yo fui con él, que fue la primera vez que yo vi el mar. No lo olvidaré nunca. ¿Qué te llaman de pequeña la muñeca de trapo? No sé, porque mi madre pues me vestía, no sé, mi madre era muy manitas y entonces pues de una sábana pues me hacía un vestido de verano, o sea, con volantitos, con cositas, encajitos, con cosas, y entonces pues me ponía un flequillo así muy largo que me caía así por encima de los ojos, el pelo rizado que se rizaba entonces con tenazas. Y yo siempre estaba con las tenazas porque me quemaba y yo era muy impetuosa y muy revoltosa. Y mi madre, hija mía, estate quieta. Y entonces me rizaba el pelo, me lo ponía así, me ponía mi flequillo y luego un lazo, que no era un lazo, aquello era una catedral encima. Y entonces me decía la gente de Orihuela, mira, ahí va la muñeca de trapo, mírala, ahí va la muñeca, no sé. Entonces, pues seguramente era por eso, por la muñeca de trapo.
De pequeña tuviste dos ídolos, una Imperio Argentina, desde luego, de la que habías visto Carmen, la de Triana, la película, y te sabías, creo, todas sus Uy, canciones sí, de esa, memoria. yo la que ya de échale guinda al pavo, échale guinda al pavo, que yo le echaría a la pavo. Uy, sí, eso de pequeña muchísimo. Yo he admirado y admiro mucho a Imperio Argentina. La otra era Ingrid Bergman. Bueno, Ingrid Bergman para mí fue una revelación que me hizo comprender Ingrid Bergman que yo tenía que ser una gran actriz el día de mañana. ¿Y el nombre de Sara Montiel quién te lo puso? ¿De dónde viene ese Bueno, nombre? yo el nombre de Sara Montiel fue Enrique Herreros, padre. Enrique Herreros, el gran dibujante, el gran humorista. Él estaba de jefe de publicidad de la casa de Filmófono entonces y cuando me fueron a dar la película Empezó en boda con Fernando Fernán Gómez, pues yo me llamaba María Alejandra, o sea, María Antonia Alejandra. Y entonces Montiel, a mí me gustaba mucho el nombre de Montiel por los campos de Montiel. Y no sé, la ciudad no, porque el pueblo no lo conocía, pero los campos de Montiel sí me sonaban muy bien. Y entonces Herreros me puso Sara, porque decía que era una mujer como de la Biblia, o sea, bíblica, o sea, una mujer muy, muy, muy poderosa, no sé. Y entonces él me puso Sara y Montiel por los campos de Montiel. Fuiste contratada por los mejores productores cinematográficos de la época. Sí. En aquella época, en los tiempos de la posguerra, se hacían muchas lenguas de los pasos tan penosos que tenía que dar siempre una actriz para salir adelante, para conseguir sus primeros papeles. Sí. Todos sabíamos el precio que había que pagar. Sí. ¿Tú tuviste alguna vez que pagar ese precio o no? Bueno, una vez quisieron que pagara ese precio, pero les salió el tiro por la culata, porque en un despacho me echaron los tejos, como se dice, vamos a decirlo finamente, y entonces yo era muy jovencita, yo tenía 16 años y cogí el despacho y lo hice ciscos, o sea, de un productor muy famoso que después lo hemos repasado, nos hemos reído los dos, porque fue Cesario González, en paz descanse. Y decía, fíjate, pero claro, es que parecías mucho más mayor que Pero era moneda 16 corriente en años. aquella época que ese tipo de escenas ocurrieran. Pues sí, era muy corriente y sobre todo tener una hija artista, pues que era como un pecado mortal. Yo De me ahí la acuerdo mala que fama, mi claro, madre, de las sí, mala artistas. fama, yo me acuerdo que mi madre, la mujer y mi padre, decían, hombre, pero ¿cómo vas a dejar a tu hija ser artista? Le decían, con lo guapa que es, con lo bonita que es, ay, pero por Dios, pero ¿cómo va a ser artista? Va a ser la perdición, o sea, era pues, no sé, ser una mujer mala, ser una mujer de la vida casi. Y no, y yo fui artista y mira. En aquellos años, Pasada. en los años 40, tú conociste a Miguel Miura, del que luego has dicho En el que 45, fue 46, claro. un verdadero pigmalión para ti. Un pigmalión y un hombre que me enseñó muchísimo y además fue un gran amigo mío. Estuve muy enamorada de él y luego él no se quiso casar conmigo porque decía que dónde iba a ir conmigo, que yo era una niña y que él era un hombre ya muy mayor. Pero sí estuve enamorada de él porque yo lo admiraba muchísimo y lo quise muchísimo. En el 50 tú te marchaste a México y creo que un poco además impulsada por él. Sí, me llevó, vamos, impulsada. Me aconsejó que me fuese de España y, claro, fui al país de México, donde se hablaba mi propio idioma. Yo no hablaba nada más que español a puras penas, como se dice vulgarmente. Y entonces, en México, pues ya me hice un camino, una carrera. Tú allí en México viviste 2 años en casa del poeta exiliado español, de León Felipe. Conociste un poco el mundo intelectual del exilio, sí, ¿no? sí, tuve la suerte inmensa. Lo que pasa que era muy joven, llegaba con muy pocos años y con muy poca experiencia intelectualmente hablando, nula, total. Pero León me ayudó mucho. León fue un hombre que conmigo fue increíble, porque fue un hombre, fui su musa todos esos años, esos 6 años que yo viví en México. Y yo a Berta la quería muchísimo, a su mujer, bueno, yo conocí a través de él, conocí a muchísima gente, conocí a Neruda, conocí pues a Alberti, bueno, conocí a varias gentes. Tú, después de rodar algunas películas en México, como La piel de la canela, Cárcel de mujeres Sí, y Donde el Piel círculo Canela, termina, marchaste a Hollywood. Tú en Hollywood rodaste Veracruz, que lo recordabas Uy, antes, Veracruz, de claro, con Robert Gary Aldrich, Cooper, con Gary Cooper. con Gary Cooper, Rodaste sí. también Yuma,
Yuma. de Samuel Sí. Fuller, y rodaste también Dos pasiones y un amor, Sí. de Anthony Mann. Serenade, sí, de Mario Lanza y de Tony Mann, el director, con Jean Y Fontaine. con Anthony Mann te casaste, a pesar de que él tenía casi 30 años más que tú. Sí, ¿Qué recuerdas sí. tú de Anthony Mann? Uy, ¿Cómo le veías? Yo le recuerdo siempre con muchísimo cariño porque fue un hombre que estuvimos casados como 6 o 7 años, nos divorciamos aquí en España y seguíamos siendo amigos, amiguísimos. O sea, nunca terminé con Tony, jamás. En 1956, a finales, tú vuelves Sí. a España para rodar Sí. precisamente El último cuplé. Tú en aquella película cantabas las canciones inolvidables que has inmortalizado. Sí. Pues Valencia, Clavelitos, Nena, Sí. Fumando Espero. Unas canciones que te siguen pidiendo todavía Sí, bueno, hoy La en los Violetera escenarios. también, porque Pero luego creo hice que La Violetera que decían que nunca eran buenas las segundas partes nunca fueron buenas, y resultó que La Violetera fue tan buena como El último cuplé. También cantaba canciones y cuplés. Pero creo que tú tuviste problemas para conseguir cantar en esa película, que Uy, al principio problemas querían en el último doblarte, cuplé, ¿no? Problemas todos los problemas del mundo yo los he tenido en El último cuplé, porque nadie quería hacer la película conmigo cantando. Y luego también el pobre Juan de Orduña, pues en paz descanse, pobrecito, hizo todo lo posible para que cantase y lo consiguió. De esas dos películas, La Violetera y El último cuplé, Sí. fueron las que realmente te llevaron a la fama y te dieron dinero. Hombre, pues a la fama sí, porque El último cuplé y La Violetera, luego ya vinieron las demás, pero las que abrieron el camino, las que abrieron el éxito en todos los países del mundo, fue el cuplé y La Violetera. Samuel Fuller y George Cukor, los dos directores Sí. de cine, se pusieron de acuerdo en una cosa, en que las tres mujeres más bellas de aquellos años Sí. eran Liz Taylor, Ava Gardner y Sarah Montiel. Pero a ti tu belleza siempre ha jugado a tu favor, nunca te ha Bueno, mi perjudicado. belleza me ha perjudicado muchas veces. Me ha perjudicado muchas veces porque la belleza mía física ha podido más a la actriz. O sea, yo he interpretado personajes muy importantes como el de María Luján en El último cuplé, o el de Esa mujer de la película de Camus, o Marietés de Juan Antonio Bardem. Entonces la belleza a veces ha sobresalido más que la artista, que la actriz. Entonces ha hecho sombra a la actriz. Por lo tanto, me ha perjudicado. En vida mía personal también la belleza física me ha perjudicado. De componerme, bueno, pues te voy a decir, me he maquillado muy temprano, pero llevo un maquillaje muy suave como me ves, o sea, que hago así, no pasa nada. O sea, llevo los ojos arregladitos con un poquito de verde aquí y lila. Carmen me ha dado un poquito de maquillaje de colorete porque estaba muy pálida y tardo pues unos 20 minutos. Y si Yo me no sé apuras si, un poquito si esta menos. pregunta que te voy a hacer Poquito, ahora se y ya puede a hacer la o calle. no. Dime. Cualquiera que te vea puede dar, desde luego, fe de lo Sí. bien que te conservas a tus 56 años. Sí. Pero realmente no hay ni afeites, ni siliconas, ni composturas. Bueno, yo te voy a decir una de cosa. ningún tipo. Pues siempre me lo preguntan. O sea, siempre me lo preguntan eso del pelo, del maquillaje, de si, qué me pongo, qué tal. Yo sí me pongo una crema que no lo he dicho nunca, ni lo diré. Una crema que la estoy comprando desde que tengo 40 años, que es una crema especial para la mujer que llega a los 40 años y luego empieza 40, 50, 55, 56, o sea, y me pongo esa crema. O sea, que hay una fórmula secreta. No es una fórmula secreta, la compro en la calle, es una crema que la venden en todos los sitios. Tú durante 3 décadas, durante los 40, los 50 y los 60, has interpretado todo tipo de mujeres, desde la huerfanita, la monjita, la sí. puta, la mujer, Sí, la la esposa fulana, fiel sí, y sacrificada, sí, sí. la amante ladina, Sí. de tal forma que todas las mujeres españolas se identificaban contigo, ¿no? ¿Tú en qué papeles te has divertido más? Por poner los Bueno, extremos, yo los de monjita o los de puta, ¿no? yo divertirme en La Reina de Chanticleer, por ejemplo, que hacía la Chelito, me divertía mucho, porque hacía una mujer así, o sí, tal cosa, pero después era una mujer que sentía y que quería tener un amor de verdad. Las En feministas... la película.
Las feministas llegaron a hacer de ti un cierto mito, porque decían que tú interpretabas todos los papeles posibles de una mujer, pero no te creías ninguno. Que era una forma de liberarse del poder masculino. ¿Tú con el feminismo cómo te has llevado? Yo bien. Yo creo que ahora la mujer está mucho más liberada, la mujer tiene unos derechos que antes no tenía y creo que está bien. Pero alguna vez has dicho que prefieres que domine el hombre en la relación. Bueno, en las relaciones amorosas me gusta mucho que el hombre domine. O sea, me dejo, o llámale que soy muy femenina, o que me gusta que me domine el hombre en un momento determinado. ¿Y esa admiración que tú despiertas entre los homosexuales, a qué la atribuyes? Ay, hijo mío, esa es una pregunta que me la he hecho 28.000 veces y no lo sé. Pero en tus Porque estrenos son siempre todos- está lleno, ¿no? Todos los estrenos y donde voy y donde actúo, ahora en el teatro. ¿Y no sabes por qué es? Pues sí, no sé, yo creo que ellos quieren ser como yo. Y entonces eso me llena de orgullo y de satisfacción, por supuesto. O sea, no creas que me sabe mal que un gay quiera ser Sara Montiel, se vista o actúe o quiera ser, inclusive interiormente como yo soy, que quisiera ser como yo soy. A mí me parece eso maravilloso y me llena de orgullo. Tú, Sara, hasta 1974, en que rodaste 5 almas para una noche de Pedro Lazaga, Sí, has estado haciendo cine. Hiciste Carmen la de Ronda, Mi último tango, Pecado de amor, La reina del Chantecler, que recordabas antes, Samba, Esa mujer y por fin Varietés te lo sabes todo, de ¿eh? Barden. Sí, lo traigo Estás enteradísimo. apuntado. Pero ¿por qué abandonaste tú en 1974 el cine y ya no quisiste volver al cine? pues porque dije que no, o sea, que me retiraba del cine y entonces me he dedicado, o sea, ya antes había hecho teatro en persona y luego dije, pues mira, Antonia, aquí llega tu momento y lo dejé el cine. ¿Y ya no piensas volver? Pues no. Me han ofrecido varias cosas, me han ofrecido muchísimas veces y tendría que ser una cosa muy importante, muy fuera de serie para yo volver al cine. Tú, a lo largo de tu vida, has tenido 11 abortos, nada menos. Pero ninguno fue provocado. No, ninguno. Ninguno en absoluto. Sara, desde hace por lo menos 14 años no confiesas nada más que un solo amor. Tu actual marido, José Tous, empresario mallorquín, 14 que años, fue sí. director y editor del diario Sí, Última Hora de Mallorca. ¿Pero cómo lo conociste tú a él? Bueno, yo fui a su teatro a cantar. Me llevaron a Palma. Estaba yo entonces con el espectáculo Sara Montiel en persona, en el año 70, en febrero del año 70, y fui a Palma a su teatro. Y él estaba en el aeropuerto esperándome con un ramo de flores a esperar a Sara Montiel como empresario. Entonces nos vimos, nos miramos y dijimos, uy, chiti, este me va. ¿Fue un flechazo? Sí, fue un flechazo. Y desde entonces estamos juntos. ¿Y qué has encontrado tú con él? Pues he encontrado la felicidad completa, he encontrado la bondad completa, he encontrado una paz maravillosa y una felicidad incalculable. Tú, Sara, tienes 2 hijos. Una hija, Thais, que Sí. nació en Brasil, y un hijo, Zeus, Sí. que nació en Santo Domingo. ¿Por qué no los conseguiste en España? Pues porque en España no me los quisieron dar. Porque primero decían que hasta los 40, después de los 40 años ni hablar. Luego bueno, ya con eso es suficiente y que era muy difícil y he estado esperando y siempre lo he ido a buscar y nunca me lo dieron. Entonces sembré en Brasil, sembré en Miami, sembré en Puerto Rico, sembré en Santo Domingo, sembré inclusive en México y en Colombia y al primero que nos llamó a nuestra puerta, allí acudimos. Y por último, ¿quiere usted formular un íntimo deseo? Un deseo, Dios mío, que Dios me dé mucha salud a mi marido y a mí para ver crecer a mis hijos. Es el único deseo que pido.
què té aquesta? Un bon home de 85 anys, afecta d'un tumor vesical, que ja ha estat operat. Operat de què? D'un tumor, té una hematúria i una retenció d'orina. Entrat en sonda de permanència. Bueno, sí, és aquell del tumor de bufeta del coll. Es per resecció. Pues mire, hay que prepararlo para mañana, porque está todo ya dispuesto, para cistoscopia, posible electrocoagulación o posible resección cervical. Buenas noches, señores y amigos. Aquí me tienen. Soy Antonio Puigvert Gorro, médico en Barcelona, urólogo en mi especialización y que casi no diría desde mi más tierna infancia, pero desde toda mi actividad médica la he dedicado a esta rama de la actividad práctica que es la urología. Para mí, mi profesión ha sido el principio y fin de mi vida, la meta de todos mis deseos, mis ambiciones y la meta de mi función, de mi servicio. Es decir, mi obligación es servir al hombre y al hombre enfermado, que no es una servidumbre, no nos equivoquemos. Esta noche me han invitado aquí para complacer a unos amigos, para que ustedes, no sé si los voy a complacer y se van a divertir, pero yo intentaré que con nuestra charla sea para ustedes grata y no sea pesada y sea un motivo, cuando menos, sino de satisfacción, de distracción. Muy buenas noches a todos y hasta ahorita mismo. El doctor Antonio Puigvert es uno de los urólogos con mayor prestigio en el mundo. A sus cuidados se han confiado jefes de Estado, artistas, grandes magnates, celebridades internacionales y hasta algún papa. Es miembro de 47 academias y sociedades médicas y ha obtenido distinciones, títulos y honores en un gran número de países. En la fundación que él creó y que lleva su nombre, están almacenadas varias decenas de miles de historiales clínicos. En ellos ha quedado plasmada la labor de toda una vida dedicada a la medicina. Buenas noches, doctor Puigvert. Muy buenas noches. ¿Cómo amigo. está usted? Pues muy bien, dispuesto a complacerle a usted y a los que nos van a escuchar y a ver. Usted, a sus 80 años y después de toda una vida dedicada a la medicina, ha llegado a ser una verdadera eminencia en su especialidad, en la urología. Le han llegado a llamar el emperador del riñón, el mago del riñón. Emperador del pipí, Del llamó ese Xavier Cugat. El estudio y el problema que hay planteado en la función del riñón, es decir, en esa función magnífica que tiene este órgano, que es excretar de nuestro cuerpo todos los desechos que ingerimos y que se producen por los distintos cambios metabólicos, por las actividades de los órganos, todavía hay mucho, creo yo, a mi entender, que esclarecer y que aprender. El médico, el santón aquel, el mago de la tribu, que atendía a los compañeros y a los componentes, Pues se ha perdido para siempre, parece, ¿no? no debe perderse, porque el hombre continúa comiendo ahora como hace 1000 años, haciendo pis como hace 1000 años, cuando no hay enfermedad, evacuando como hace 1000 años, sudando como hace 1000 años. Por lo tanto, tenemos que aprovechar los elementos que la tecnología, que la técnica, que la física, la química, las matemáticas nos aportan al saber médico. ¿Y usted por qué eligió ser médico? ¿Era solamente porque su padre era médico Sí. rural o había alguna causa? Seguramente, vamos, especial? influyó totalmente el ambiente familiar. Yo la carrera me la ayudé mucho desde el segundo año, que entré de interno y de anatomía con el que fue mi maestro, el profesor Serés, el doctor Serés. Y luego el hombre se enamoró de mí, le pareció que yo era útil y me tomó de practicante para su consulta privada. Y de esas dos actividades me daba 25 pesetas al mes. Con este motivo yo tuve que disecar, calculo, 300, 400 o acaso 500 cadáveres. ¿Y de ahí el buen pulso que tiene usted como cirujano? Bueno, no, cuando menos conozco por dónde me manejo. Soy aquel mecánico que no solamente sabe la estructura del motor del automóvil porque lo ha leído en un libro, sino porque me ensucié las manos de grasa para destornillar todos los tornillos. Los médicos barceloneses, por razones idiomáticas y de vecindad, sobre todo, iban unos a Montpellier o a Toulouse y muchos a París a estudiar, complementar la carrera. En contra, los médicos madrileños tenían más afición a estudiar en Alemania. ¿Eso hacía escuelas muy distintas o no? Claro, sí. Hay una diferencia
en los fenómenos educativos, el mecanismo educativo, en las interpretaciones de algunas cosas, pero eran muy parejas. Los alemanes tenían el rigor teutónico y los franceses tenían, pues diría yo, esta sutileza latina. Y para los catalanes probablemente nos caía mejor esto. ¿Y qué sintió usted cuando al llegar la guerra le colectivizaron su clínica privada de la calle de Provenza? Pues mire, lo encontré, no le diré desagradable, pero sí incómodo. Lo comprendí, la colectivizaron, a mí me hicieron una especie de responsable de la colectivización, pero como yo continué manejándola, esa es la verdad, pues a pesar que éramos dependientes de no sé qué, yo la manejé. Doctor Puigvert dijo en una ocasión que las principales misiones del médico eran la de ayudar a bien nacer y acompañar a bien morir. El médico tenemos nuestro oficio, o nuestro arte, el arte de curar, tiene una entrada y una salida, un principio y fin. El principio es ayudar a bien nacer, ayudar a la madre y ayudar al niño. Y el segundo es consolar a bien morir, no provocar la muerte ni prolongar la vida, consolar a bien morir. ¿Y cómo consuela usted a bien morir? ¿O cómo ayuda usted a bien morir? Pues hay muchas maneras, a veces incluso mintiendo al enfermo, no a los familiares. Pero al enfermo, hay enfermedades que al enfermo hay que dejarle siempre una esperanza y una ilusión. Y con aquella esperanza y aquella ilusión, aquel enfermo sobrevive 2 semanas, 3 días a veces. Pero el deber del médico, a un enfermo no le voy a decir, mire usted, lo que tiene usted se va a morir en 5 días. Y en vez de 5 días, no, adivinarlo, sean 50. ¿Qué derecho tengo yo a prolongar aquella vida 50 días de tortura? El culpable de mi fundación fue Trujillo. Cuando yo en el año 50 y pico me llamaron a ir a la Dominicana y me pagaron, recuerdo que me ofrecieron, no sé si $3.000 para dar unas conferencias allí. Yo no sabía que iba a ver a Trujillo. Me ofrecieron esto como había ocurrido en otros lugares y viajes pagados, bien comido y además me parece que me dieron $3.000 de aquel entonces, que no es lo de hoy. En aquel entonces me fui a la Dominicana. Y al día mismo que fui por la tarde me llevaron a ver al famoso Trujillo, le di mi opinión dispar de la que le habían dado médicos de otros países que le querían operar de próstata. Yo lo interpreté en el diálogo, ya ve usted. Recuerdo que en el diálogo que él me preguntó, ¿a usted le gusta mucho preguntar y mandar? Digo, tanto o más que usted en mi oficio. Y me mira y dice, bueno, pues pregúnteme. Aquel dictador se cambió. Fue muy gracioso esto. Usted se especializó entonces en dictadores sudamericanos, porque también trató a Perón, también trató a Getúlio Vargas, ¿no? A Getúlio Vargas le visité y le resolví un problema, luego me enteré. ¿Era predilección suya por los dictadores o los dictadores por usted? Mire, la vida me llevaba allí. Mire, la primera vez que yo traté a un jefe de Estado fue en Panamá, el año 47. También me acuerdo, en Panamá me invitaron a dar conferencias, me pagaron todo y me dieron $2.000. Operé en Panamá casi 20 enfermos, porque era conferencia diaria y sesión operatoria diaria. Y al primer día me mandan a ver también al presidente que se llamaba Enrique Jiménez. Le vi, le di mi opinión y lo tuve que operar en el hospital Gorgas, en la parte militar del ejército militar en el canal de Panamá. Y como yo era un hombre civil y de un estado extraño, pidieron permiso para operar yo allí al Pentágono. Y al día siguiente creo que llegó un cable que podía yo operar, por lo tanto me dejaron operar. Y lo operé allí y allí le traté. Y cuando me dijo que él me debía, le dije, mire usted, yo he operado 20 y tantos enfermos estos días, usted es el 20 y tantos, por lo tanto no me debe nada. Hombre, no señor, yo he venido y me han pagado. Y en vez de 22 he operado 23, me es igual. Entonces me ofreció un coche y me regaló un coche. Ha sido usted un mimado de dictadores. También conoció, creo, al general Franco, ¿no? Y decía usted que se divertía mucho con él. Con Franco lo pasaba muy bien. Él me tenía un gran respeto y yo a él. Él sabía que yo no le llamaba ni mi general. Yo le llamaba general a secas, porque mi general, cuando me llamaron mi quinta en la guerra, en el año 38 yo me incorporé y tuve un general, no sé quién era mi general, me incorporé de capitán médico del ejército de la nación republicana, yo no sé quién era mi general, me mandaron a un hospital y trabajé allí, siempre haciendo lo mismo.
de médico. Y a Franco no fue mi general, le llamaba general a secas. Y por Fidel Castro sí guarda usted mucha admiración, ¿no? ¿Pero tanta admiración por él como por Cuba o no? Pues mire, yo a Fidel le tenía respeto, hasta que un día tuve la circunstancia, yo le había hablado con él momentos, tuve la circunstancia que me pasé con él 2 horas de charla. Y me encontré un hombre muy inteligente, con una visión muy clara de los problemas políticos, con un cariño a España que me anonadó y con un respeto al rey que me dejó asombrado. Habló del rey de España con un respeto. Claro, aquel hombre me ganó. Amaba a España y amaba al rey, me ganó a mí. Pero usted ha sido republicano toda su vida. Y lo eso soy. Dice, ¿no? Y lo soy. Al rey actual, a don Juan Carlos, cuando era príncipe, un día en una conversación, le dije, mire, mi abuelo fue republicano, que creo que fue de los que desterró o luchó contra Isabel II. Mi padre ha sido republicano, yo soy republicano. ¿Y qué impresión tuvo usted de Pablo VI, del Papa, que también extraordinaria. atendió? Extraordinaria, no, extraordinaria. Un hombre de una calidad humana que me dejó también muy impresionado, muy bien impresionado, y de una sencillez enorme. Yo con él le hice casi una incorrección, porque por una serie de caminos y tal me invitaron a que fuera a Roma a verle. Yo sabía que iba más de médico que de nada. Entonces mandé a Roma a mi esposa, a mi mujer Elena, y a los 2 días me llama y dice, mira, pasado mañana a tal hora tienes la audiencia con el Santo Padre. Yo le dije que sí, aquella tarde. Al día siguiente la llamo, aquella tarde un enfermo, y yo siempre hago esta aclaración, que era un enfermo hospitalario, que yo le había operado de no sé qué, tuvo una hemorragia que me asusté y me quedé en el hospital a dormir por el enfermo. Esto lo había hecho muchas veces, lo he hecho muchas veces. Y al día siguiente yo no me atreví a abandonar al enfermo. Llamo a Roma y le digo a mi mujer, mira, dile al Santo Padre que no puede ir. Yo creo que me arañó por teléfono. Fui, no me permitió ni que me arrodillara ni que le besara la mano. De Carmen Amaya tengo un recuerdo extraordinario. No sabía casi escribir aquella criatura. Tengo una fotografía con la dedicatoria, con una letra infame. Infame, pobre criatura. Pero una calidad humana como pocas veces he visto. No puedo pensar en ella. Ya ve usted. ¿Usted qué...? Perdone que me emocioné. Por Dios, nada. ¿Usted qué recomendaría para un enfermo de riñón o para una persona sana incluso? ¿Qué cosas son recomendables y qué cosas deben evitarse para tener un buen riñón, para conservar un buen riñón? Pues yo, mire, yo no me he abstenido de nada. No. ¿Usted personalmente...? Y todavía hago buen pipí. ¿Y no ha tenido nunca problemas de riñón? No, que ¿Usted sepa, fuma, no. bebe o que lleva algún tipo de régimen, una vida especial? No. Fumar, he abandonado el fumar porque me ha estropeado la garganta. Hace 1 año y medio lo he abandonado totalmente. Comer como poco y sin cosas sencillas. Ahora, si me dan una cosa rica, me gusta saborearla, y picante, más. Cuando yo estudiábamos 50, 60 muchachos. Los profesores nos conocían de nombre. Usted, fulano de tal, usted mengano. Cuando íbamos por la calle encontrábamos un profesor, nos cuadrábamos y los saludábamos. Hoy, las cátedras llegan hasta 1.500 alumnos. ¿Cómo quiere que el profesor conozca 1.500 personas? ¿Qué ha ocurrido? Que han salido unos médicos con una preparación deficitaria. ¿Quién es el culpable? El Estado. Porque si a un teatro que hay 200 butacas, el de la taquilla vende 300, el gobernador les mete una multa, ¿verdad? ¿Y por qué al Estado no se ha metido una multa a sí mismo cuando las cátedras son para 60, 70 alumnos máximo y ha aceptado 1.500? El médico cabecera es incuestionable y es la función del hombre al hombre. En aquel momento no se necesita la máquina, máximo el termómetro. Que el termómetro mide la temperatura, pero el dolor no hay termómetro en el mundo que lo mida. Fíjese usted en qué nivel de ignorancia vivimos. Usted le dirá a un enfermo que tiene dolor, uno tiene más, otro tiene menos. Cuentan que hay gente que de un tiro no se ha enterado y otro un rasguño hace un escándalo, ¿verdad? El dolor no tiene medida todavía, la temperatura sí, porque es un fenómeno físico y el dolor es un fenómeno anímico, es una reacción anímica. Gracias a ustedes, señores, perdonen de la lata que les he dado, pero les he dicho y les he expresado las cosas como yo las pienso. Es posible que me equivoque, es posible, no creo estar en posesión de la verdad, pero tengo la honestidad, esta ha sido mi meta, de decir lo que pienso. Muchas gracias y buenas noches.